Tomando a colación que que cada uno de los que estamos acá presentes tenemos como objetivo desarrollar una capacidad técnica a la hora de poder tener los conocimientos básicos en las diversas áreas del derecho como tal. Recuerden ustedes que el asidero legal del derecho laboral está contenido en la Constitución Política de la República. Desde los artículos 101 en adelante, el derecho al trabajo está contenido en el artículo 101 y el artículo 102 desarrolla ampliamente lo que son los derechos sociales mínimos que todo trabajador tiene que tener. Partiendo de eso, tenemos que recordar que el derecho laboral es un área del derecho público, es una rama del derecho público que va a regular en primera instancia la relación que se da entre patrono y trabajador con ocasión del trabajo. Pero también hay que tomar en consideración que existen tres áreas del derecho laboral que se tienen que desarrollar. El derecho sustantivo, tanto adjetivo con el trabajador, el derecho colectivo de trabajo, tanto sustantivo como adjetivo, y también las normas administrativas de trabajo. Básicamente esas son las tres áreas de aprendizaje que se desarrollan durante todo el curso como tal. Ahora bien, esto es bastante importante porque el derecho laboral va a desarrollarse a través de varias instituciones. Ya miramos los que son los principios de trabajo, ya miramos las instituciones básicas del contrato de trabajo, de las formas en las cuales se puede dar por terminada una relación laboral, ya sea mediante un despido injustificado, o también lo que es la famosa figura de la renuncia. Otra de las instituciones muy importantes que nosotros tenemos que llegar a conocer es el tema de la indemnización y las jornadas de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender una guía completa sobre el derecho laboral, sobre los derechos laborales en Guatemala, los tipos de indemnización que existen, el cálculo, las jornadas de trabajo, los descansos y vacaciones, conforme al Código de Trabajo y a la Constitución Política de la República de Guatemala. Partiendo de eso, cuando nosotros hablamos de la indemnización laboral, sí o sí tenemos que comprender que es un concepto que es de suma importancia para cualquier trabajador. ¿Por qué? Partamos de lo que es. ¿Qué es la indemnización laboral? Es una compensación económica que el patrono paga al trabajador por los perjuicios causados por la ruptura del contrato sin motivo imputable al trabajador. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Si el patrono da por finalizada la relación laboral y esta es causa a consecuencia de una decisión del patrono, este tiene la obligación en todo momento de compensar por cada año servido al trabajador un mes de salario en beneficio para tratar de subsanar eso tan necesariamente importante en la vida de todo trabajador como lo es el salario. ¿A quién le va a corresponder la indemnización? En primera instancia, esta le va a corresponder al trabajador que es despedido sin causa justificada y va a ser trabajado de manera proporcional al tiempo de servicios prestados. El fundamento, y ahí quiero que nos vayamos al artículo 82 del Código de Trabajo y el artículo 102 de la Constitución Política de la República, va a ser los dos asideros legales que hablan acerca de lo que es la indemnización laboral como tal. ¿Quién de ustedes me puede hacer favor de leerme el artículo 82, por favor? Artículo 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a este una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos. Y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Por los efectos que el cómputo de servicios continuos se debe tomar en cuenta que la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La indemnización por tiempo de servicio se rige además por estas reglas. A. Su aporte no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado,
salvo en los términos del artículo 97. B. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tenga en vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no es ajustado dicho término. C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. D. Es nula ipso iure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de servicios prestados o por prestarse. E. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización siempre que el asalariado de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede devengado desde el momento mismo de la cesación del contrato, una pensión de invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. Si la pensión que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor, según su valor actuarial, que conforme a la expectativa de vida del trabajador determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrirle la diferencia. Si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponda. El trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez se vea imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo y por cualquiera de esas circunstancias que debe justificar previamente, se retire, tiene derecho a que el patrono le cubra el 50% de la indemnización prevista en este artículo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero si disfrutándolos, este únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial sea menor que la que le correspondería conforme a la regla inmediatamente anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto, el patrono solo está obligado a cubrirle el acto de retiro, diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la pensión que fije al trabajador el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna. Muchas gracias. Vean, pues, este artículo es vital dentro de las diversas instituciones que tienen el derecho laboral. Entonces, yo lo que les pediría es que acá subrayen con color verde el epígrafe del artículo 82 y que coloquen con letras grandes indemnización laboral y lo subrayen con color verde, porque está dando inicio este artículo al paraguas legal de lo que es la indemnización como tal. Partiendo de las ideas principales que nos hizo favor aquí de leerse, tenemos que considerar que existen cuatro tipos de indemnización. Estos cuatro tipos los vamos a ir también identificando de manera expresa en su código de trabajo. Van a colocar como título indemnización por tiempo servido en el artículo 82, segundo párrafo. Esta indemnización por tiempo servido va a proceder al despido cuando no ha existido una causa justificada para dar por finalizada la relación laboral. También tenemos otro tipo de indemnización que es la indemnización post-mortem. Esta indemnización se va a pagar a los beneficiarios del trabajador fallecido. También, ya que ustedes están viendo la pantalla, nos vamos a ubicar en el artículo 85 y también como título
van a colocar el título indemnización post-mortem. Esta es a causa de una circunstancia mortis causa. ¿Qué quiere decir? Si la persona fallece, tenemos que tomar en consideración los criterios establecidos en ley. Si, por ejemplo, se goza de una indemnización por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se va a seguir, pero ¿qué pasa si en dado caso no hay ese beneficio? También lo establece el artículo 85. La tercera forma de indemnización es la indemnización por invalidez, enfermedad o vejez. Esta radica cuando el patrono despide al trabajador por estas causas, es decir, porque ya no pueda cumplir su trabajo, porque por determinada edad ya no lo puede realizar o porque por enfermedad tampoco lo puede hacer de una manera sustancial. Y también otra de las curiosas y de las más complicadas es la indemnización por accidentes de trabajo. Este tipo de indemnización es bastante delicada porque son de las que más se dan en el área laboral, principalmente en aspectos de trabajos industriales. ¿Qué causales pueden pasar? Que se pierda un miembro, que se mutile algún elemento sustancial de cualquier parte del cuerpo y esto pueda repercutir en una incapacidad permanente o en el mayor de los casos, en la muerte como tal. Hagan esta relación desde el artículo 82, coloquen ver artículo 85, ver artículo 197 bis, que ahí estarían las cuatro formas de indemnización que tenemos dentro de nuestro código de trabajo. O bien, lo pueden colocar en pequeño, uno, 2, 3, 4, las enumeran y dónde están los articulados para poderlo realizar. Como les indico, este material ustedes ya lo tienen en Classroom para que lo puedan ir verificando. Continuando, vamos a ir viendo una por una. ¿Qué es la indemnización por tiempo servido? El patrono debe pagar un mes de salario por cada año de servicio continuo. Si los servicios no alcanzan un año completo, la indemnización es proporcional al tiempo efectivo del trabajo. Entonces, la regla es bastante sencilla. Por cada año laborado, usted tiene que dar un mes de salario proporcional. ¿Cuál va a ser la base del cálculo de esta regla? Se toma el promedio de los salarios devengados durante los últimos 6 meses de vigencia del contrato o el tiempo trabajado si es menor. Muy importante que tomen en consideración el fundamento, que es el artículo 82, literal B del Código de Trabajo. Y también se debe incluir una proporción semestral del aguinaldo que está establecido en el artículo 9 del decreto 76-78 y también tenemos que mencionar sí o sí la bonificación anual que todos los trabajadores tienen derecho mediante el decreto 42-92. Consejo para la vida, patojos, todo lo que estemos viendo acá, vayan subrayando en sus códigos porque esto les va a servir de base para tener un esquema mental visual cuando trabajen con su código y tengan casos prácticos en el examen y en su vida profesional. Muy bien, después de esto vamos a hacer el cálculo paso a paso. Para calcular correctamente la indemnización por tiempo servido, se deben considerar los siguientes elementos. Número uno, el promedio de los últimos 6 meses. Ojo con esto. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen más de 20 años de trabajo? Imagínense ustedes 20 años de trabajo para estar trabajando en una misma institución. Es decir, existe una línea de tiempo donde cuando la persona inició, por ejemplo, ganaba 2,000 quetzales. A los 10 años le subieron a 3,000 quetzales, a los 15 años a 4,000 quetzales y durante los últimos 6 meses está ganando un promedio de 10,000 quetzales. La regla es bastante sencilla, se va a tomar como base el promedio de los últimos 6 meses, es decir, el último salario de vengado va a ser proporcional para hacer efectiva la indemnización. Aunque parezca chiste esta circunstancia, pero hemos visto que en algunos casos, algunos patronos quieren pagar proporcional lo que iniciaron devengando los trabajadores y eso no es posible. También se tiene que tomar en consideración el aguinaldo y la bonificación y esto se va a multiplicar por los años. Y si en dado caso no hay un cómputo de años cerrados, se tiene que dividir proporcionalmente
esa circunstancia por los años que hayan quedado incumplidos. Es fundamental incluir las proporciones semestrales de aguinaldo y bonificación anual, ya que forman parte del salario integral del trabajador según la legislación guatemalteca que está vigente en nuestro país. Ahora bien, ¿qué pasa con la indemnización por invalidez, enfermedad o vejez? Todos celebramos cada cumpleaños que tenemos, pero en algún momento todos quisiéramos ya no seguir cumpliendo años porque sabemos que la edad pasa su factura. Y este tipo de circunstancias son bastante complicadas en nuestro entorno porque si nosotros tomamos en consideración que las personas tienen derecho a trabajar, pero por el paso de los años, los mismos pasan ciertas facturas. Hoy por hoy las convocatorias de empleo se enfocan más en jóvenes, la gran mayoría, que en personas que tengan mayor capacidad. Esta indemnización va a estar marcada en el artículo 82, literal E. Por favor, entonces en el literal E coloquen indemnización por invalidez, enfermedad o vejez. ¿Qué pasa cuando no se cuenta con el beneficio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? El patrono está obligado a pagar la indemnización completa por tiempo servido sin excepción alguna. Subrayo en esa parte, sin excepción alguna. Pero ¿qué pasa cuando se da la protección con el IX? Si el trabajador recibe una pensión del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, igual o mayor al de la indemnización, el patrono queda exento de pagarla totalmente. Pero ¿qué pasa si el IX paga una pensión menor a lo que gana generalmente la persona cuando se da por concluida la relación laboral a través de la indemnización por invalidez, enfermedad o vejez? Si la pensión del IX es inferior a la indemnización correspondiente, el patrono debe, no están diciendo puede. Cuando se menciona la palabra debe es una obligación. Debe cubrir la diferencia entre ambos montos para que sean equiparables. Les pongo un ejemplo. Si el IX les está pagando una indemnización de 4,000 quetzales eh, y realmente él gana 5,000, el patrono tendría que dar proporcionalmente los 1,000 quetzales de diferencia. Esa es una regla bastante sencilla. Ahora bien, ¿qué pasa con la indemnización post-mortem? ¿Cuándo procede este tipo de indemnización? ¿Cuándo procede esta indemnización? Alan, por favor, ¿tiene una duda? Sí, Lick, buen día, saludos. Con respecto a Lix, ¿cómo es el procedimiento que hacen ellos cuando la persona ya llegó a su tiempo límite de edad laborado, mete su papelería un año antes y tiene que esperar ese proceso? Ahora el Lix está agilizando esos procesos para no pagar ese tiempo correspondido. No sé si me doy a entender. O sea, antes se tardaba hasta un año en agilizar, en hacer ese trámite y le daban cierta cantidad, que le digo, 80, 90 mil quetzales a la persona, a varios compañeros le hicieron eso. Y ahora no, ahora se Sí. tardan solo 2, 3 meses para darle cantidad menor. Es correcto. Lo que pasa es que recuerden que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un ente autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene sus propias políticas internas. El IX funciona con aportes patronales y también de trabajadores de la iniciativa privada y funciona también con aportes estatales y de empleados públicos. Irónicamente, el mayor deudor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es el Estado de Guatemala. La mayoría de los que están acá trabajan de manera particular en una empresa privada. A usted, si usted está en planilla, le descuentan el pago del IX, pero también a su patrono le descuentan el pago proporcional de la cuota patronal del IX. ¿Esto por qué también es tan importante? Porque cuando se llega al tope para gozar de una indemnización, lo que pasaba antes, efectivamente, lo está diciendo Alan, pasaba 1, 2 o 3 años y la indemnización no salía. Pero cuando salía, venía el gran cheque de 90,000, de 100,000 quetzales o de 150,000 quetzales y se descapitalizaban los fondos que subsisten por los aportes monetarios de estas cuatro figuras que yo les estoy indicando: el aporte patronal de la empresa privada, el aporte del trabajador de la empresa privada, el aporte del
empleado público del sector público y el mayor deudor, porque no lo paga, es el Estado de Guatemala. Por eso es que ahora están agilizando este tipo de trámites para evitar descapitalizar este instituto. Gracias por el aporte, Ara. Muy bien, ¿qué vamos a continuar viendo con este tipo de indemnizaciones, damas y caballeros? Ahora nos corresponde la indemnización post-mortem. ¿Cuándo procede una indemnización post-mortem? Esta va a proceder en los casos de muerte del trabajador independientemente de la causa. Vamos a ir al artículo 85, literal A. Artículo 85, literal A. Y aquí se establece una circunstancia bastante curiosa y más adelante se van a dar cuenta cómo los voy a poner a pensar cuando pasa la indemnización post-mortem de aquellas personas que tal vez no tienen algún vínculo directo, pero públicamente se han hecho todo lo posible para entablar algún tipo de relación. Vean pues, artículo 85. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador y que se extingan los derechos de este o de sus herederos o concubina, subrayo esto, que no se les vaya a olvidar la palabra concubina, por favor, para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud del ordenado por el presente código o por las disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. Y ahora vamos a ver la que estábamos mencionando hace un momento. Muerte del trabajador literal A, en cuyo caso si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto. Deme un segundito, permítame un segundito. Muy bien, seguimos con la lectura. ¿Qué pasa con la literal A? Muerte del trabajador, en cuyo caso, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo. La obligación del patrono es la de cubrir dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados hasta el límite máximo de 15 meses. Miren, aquí hay una primera regla. ¿Cuál es el límite máximo en primera instancia de la indemnización por muerte? 15 meses de salario. Hoy por hoy estamos haciendo cuentas que el salario mínimo está más o menos en 4.250 quetzales al mes. Ustedes pueden multiplicar 4.250 por 15, ya da un estipendio bastante alto. Si se tratara de empresas con 20 o más trabajadores, aquí está la primera regla. Miren, y de 10 meses si fueran empresas con menos de 20 trabajadores. Caso hipotético, Roberto Mauricio fallece. No hay indemnización por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y usted es el patrón. En la empresa donde usted trabaja hay más de 20 trabajadores. ¿Cuánto le correspondería de indemnización a la familia de Roberto Mauricio? Si hay más de 20 trabajadores, le corresponde 15 meses. Pero si hay menos de 20 trabajadores, la indemnización sería de 10 meses. Dicha indemnización debe cubrirla el patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba el trabajador, en el supuesto que las prestaciones otorgadas por el instituto en caso del fallecimiento del trabajador sean inferiores a la regla enunciada. La obligación del patrono se limita a cubrir en la forma indicada la diferencia que resulte para completar este beneficio. ¿Por qué les decía y les subrayaba yo hace un momento la frase concubina? Una concubina es una persona que tiene una relación con alguien pero que no están casados. O sea que en materia laboral, licenciado, una concubina sí puede tener derecho a la indemnización. Claro que sí, siempre y cuando exista medidas suficientes de hecho para que se pueda comprobar. ¿Qué puede pasar esto? Imagínense que públicamente viene Roberto Mauricio, trabaja con ustedes y todos los días le lleva a una persona a dejar su almuerzo. Roberto almuerza con ella, se dan besos, llega a una relación donde todos piensan que están plenamente casados, pero realmente no. Y Roberto en algún momento se separó de su esposa y nunca se divorció. ¿Será que la concubina en materia laboral tiene ese derecho? Sí lo tiene. Sí lo tiene. Son de los pocos casos que ustedes van a tener que ver en derecho para tomar en consideración, porque en materia civil
Si yo les pregunto, los que tienen relación directa y derecho directo son los herederos en la línea recta y en la línea ascendente y descendiente. Háblese de papás, abuelos, bisabuelos, y en línea descendente, hijos, nietos, bisnietos, y en línea colateral con los hermanos. Recuerden que el matrimonio no representa grado, pero si en algún momento pasa algo, la esposa o el esposo son los directos beneficiarios de algo que esté pasando. Muy bien. ¿Qué pasa? Dice Alan, pero si la esposa llega a pedir también ese beneficio y lleva pruebas que aún siguen casados, aquí lo que corresponde es que en materia laboral, el juez va a determinar mediante pruebas de hecho cuánto le compete a cada una de ellas. Esa sería la salida, estimado Al. Muy bien. ¿Cuándo procede? ¿A quién se paga? Se va a pagar a herederos legales la indemnización post-mortem, se va a pagar a la concubina o conviviente, se le va a pagar a dependientes económicos del trabajador y se va a pagar al cónyuge e hijos menores o incapacitados. Esto también está en el artículo 102, literal P, de la Constitución Política de la República. ¿Qué quiero que hagan? Ahí en el artículo 85, literal A, vamos a hacer una relación de leyes y van a colocar ver artículo 102, literal P. ¿Cuál va a ser el monto? El monto va a ser equivalente a un mes de salario por cada año de servicios prestados. Este cálculo se tiene que realizar de la misma forma que la indemnización por tiempo servido. ¿Cuál es el conflicto que puede existir entre beneficiarios? Si existe discrepancia sobre quién debe ser beneficiario, la calidad se demuestra ante tribunales de trabajo y previsión social mediante incidente. Aquí está la respuesta, mire, Alan. Se tiene que, si hay una discrepancia en este orden, herederos, concubina, dependientes o cónyuge, el que va a resolver es el juez de trabajo y previsión social mediante las pruebas correspondientes. Esto para que vayamos viendo. Salomónicamente, lo que pasa es que a veces se distribuye entre todos, para que lo tomen en consideración. Se requiere la inscripción formal de la unión de hecho. Vean este caso práctico. Una persona convivió con un trabajador por más de 10 años sin declarar formalmente la unión de hecho. Debe inscribirla en el RENAP para poder recibir la indemnización post-mortem. Ojo con esto, no es necesario, porque aquí ya están mezclando ustedes derecho laboral con derecho civil. La ley laboral guatemalteca es flexible en materia probatoria. La convivencia puede demostrarse a través de inscripciones en el registro civil o por cualquier otro medio de prueba pertinente, sin que se requieran las formalidades legales del derecho común. Esto significa que actas de testigos, registros médicos, correspondencia, otros documentos pueden ser válidos como evidencia ante el Tribunal de Trabajo. ¿Qué evidencia puede ser también? Mensajes, videos, hoy por hoy, todo eso es muy importante. Michael, por favor, ¿tiene alguna duda, estimado amigo? Sí, gracias, Lick. En esos casos en los que se paga esta indemnización post-mortem, ¿lo debe hacer directamente el patrono o bien la puede hacer mediante una... ay, ese proceso se me fue ahorita el nombre, ahorita justamente, pero de lo de una compensación, es una compensación o consignación, perdón, en el juzgado de laborales. ¿Cuál sería lo más práctico en ese caso? ¿Pagarlo directamente a los familiares o hacer la consignación en un juzgado laboral? No, sí tendría que ser en un juzgado laboral los implicados directos. Esa sería la salida, porque el patrono, al primero que llega, va a hacer valer su derecho. Y esa es una situación que tiene que tener cuidado el patrono, porque imagínense, quien públicamente es el visible es el que tiene más derecho. Y en ese caso, sí es oportuno que se lleve a cabo ante el juez para que todo quede por escrito. Muy bien. Ojo con esta diapositiva, este caso práctico es muy importante para futuras clases cuando hayan casos que ustedes tengan que resolver. Ahora bien, ¿qué pasa con la indemnización de accidentes de trabajo? Quiero contarles que yo tengo un amigo que trabaja en una maquila aquí en Villanueva. Él es encargado de los telares, es decir, si ustedes conocen los telares a gran velocidad pasan agujas haciendo el corte correspondiente y uniendo los hilos en el telar. Resulta que en alguna ocasión en la noche se arruinó un telar y él metió la mano y se le cayeron dos dedos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo procedió? Y estos son
los clásicos accidentes de trabajo que están pasando. Hace un par de meses, por ejemplo, en la construcción del paso a desnivel de Metrocentro, hubo varias personas que se electrocutaron. Esa fue la bienvenida de ese paso a desnivel y cómo actuó la empresa contratante. Veamos qué es lo que establece la ley y cómo lo podemos resolver. La indemnización por accidentes de trabajo está regulada en el artículo 197 bis del Código de Trabajo. Esta indemnización procede cuando, como consecuencia de un accidente laboral, ocurre, uno, la pérdida de un miembro principal, que es un daño irreversible que afecta la capacidad funcional del trabajador. Dos, la incapacidad permanente, que es la imposibilidad definitiva del trabajador para desempeñar sus labores habituales. Y tres, en el peor de los casos, pasa la muerte del trabajador, que es el fallecimiento como consecuencia directa del accidente de trabajo. Esta indemnización es independiente de las pensiones o indemnizaciones del régimen de seguridad social. El monto siempre se va a fijar de mutuo acuerdo entre las partes, o si hay alguna discrepancia, se va a llevar ante un juez de trabajo y previsión social para establecer el equivalente de cuánto puede valer un brazo, cuánto puede valer de valor simbólico una extremidad para el funcionamiento de cualquier circunstancia. Si ustedes tienen la plataforma X, yo les invito que coloquen videos de accidentes de trabajo y se van a dar cuenta de lo trágico que puede llegar a pasar. Yo he visto un video reciente en el cual un trabajador ingresó a una máquina de compresión de gran fuerza y quedó básicamente aplastado y ahí falleció. Falleció en partes, imagínense ustedes. También hay accidentes de trabajo bastante delicados, principalmente en temas de herrería, de carpintería, y eso representa una circunstancia que nadie en ningún momento quisiera pasar y llevar a cabo como tal. Ahora bien, partiendo ya de la indemnización, y ya finalizamos el primer tema, vamos a pasar al tema de las jornadas de trabajo. ¿Qué es una jornada de trabajo, damas y caballeros? La jornada de trabajo es el tiempo máximo que el trabajador puede estar a disposición del patrón. La legislación guatemalteca define con precisión sus límites para proteger la salud y la dignidad del trabajador. Hay que recordar que el derecho al trabajo es una consecuencia social de muchas décadas donde personas han dejado su vida, donde muchas personas fallecieron quemadas, donde hubo manifestaciones masivas en Estados Unidos para que se vulnerara, para que se aceptara cuáles serían las condiciones idóneas para poder trabajar. Con el nacimiento de la revolución industrial, los tiempos de trabajo se extendían hasta 16 horas diarias. Hoy por hoy estamos viendo que ustedes, la mayoría de los acá presentes, trabajan en la jornada ordinaria con un máximo de 8 horas laborales. Y aquí les vamos a ir bien. ¿Cuáles son estas 4 jornadas que existen? Tenemos la jornada ordinaria, que es el trabajo dentro de los límites legales establecidos, que puede ser continua o discontinua. Este límite legal está contenido dentro del horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Si usted trabaja en cualquiera de esos horarios, está trabajando bajo el régimen de jornada ordinaria. La jornada extraordinaria es el trabajo fuera dentro de los límites ordinarios con remuneración especial. También tenemos el trabajo por tiempo completo, que es la prestación de trabajos durante la jornada ordinaria según el Código de Trabajo. Y ahí las vamos a ver en un momento. Y también, hoy por hoy está surgiendo la figura del tiempo parcial, que es una prestación de servicios durante un tiempo menor a la jornada ordinaria. Entonces veamos acá estos tipos de jornada. Primero tenemos la jornada ordinaria. Vean la gráfica que les acabo de colocar. En la jornada ordinaria hay 3 tipos de jornadas. Se lo repito nuevamente. En la jornada ordinaria hay 3 tipos de jornadas. La jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. La jornada diurna está comprendida de 6 a 18 horas con un máximo de 8 horas diarias y 44 horas semanales. Ojo con esta información. La jornada nocturna está establecida en el horario de 18 a 6 horas con un máximo de 6 horas diarias, haciendo un total de 36 horas semanales. Y la jornada mixta está combinada por periodos diurnos y nocturnos. Es decir, por ejemplo, 4 horas de la jornada ordinaria
diurna y 4 horas de la jornada ordinaria nocturna. Contabilizan la jornada mixta, pero aquí hay una regla. Ojo con esta información. ¿Qué pasa si en esta combinación de resultados, 4 de esas 6 horas son nocturnas? Se va a considerar como jornada nocturna esta jornada si se está establecida. ¿Cómo podemos entender? Roberto trabaja de 16 horas a 22 horas. Si ustedes se dan cuenta, 16 y 17 horas corresponden a la jornada mixta, pero 18, 19, 20 y 21 horas corresponden a la jornada nocturna. Entonces, aquí tendríamos que tomar como consideración que esta, por ser más nocturnas, se va a considerar una jornada nocturna y deja de pasar a ser mixta. El tiempo de trabajo efectivo es aquel que el trabajador permanece a las órdenes del patrón, independientemente de que esté ejecutando tareas activamente. Esto está en el artículo 116, tercer párrafo del Código de Trabajo. Muy importante que lo vayan subrayando. Artículo 116, tercer párrafo del Código de Trabajo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los límites de la jornada ordinaria? Vean, pues aquí hay límites bastante específicos. 8 horas en la jornada diurna, es decir, van a ser máximas horas por día, 8 horas, 44 horas semanales, equivalente a 48 para el pago del salario. Quiero explicarles esto. En su oportunidad yo les explicaba que el derecho laboral es tutelar. Es la única área del derecho que va a ser superior a la Constitución. La propia Constitución establece que el máximo de horas laborales es de 48 horas. Miren, 48 establece la Constitución, pero el Código de Trabajo establece 44. ¿Cuál criterio es el que se tiene que respetar? El de 44, porque favorece al trabajador, aunque esté normado en un código de trabajo que es una ley ordinaria de segundo grado. No obstante, es menor a la Constitución, se toma esto para efectos laborales. En la jornada mixta, denme un segundito, perdón. Perdón, amigos. Vamos a continuar. ¿Cuáles serían estos límites? Yo quiero que vayan viendo gráficamente cómo van disminuyendo los límites, porque estoy seguro que algunos trabajan más, pero les tienen que pagar horas extras. O dependiendo de la naturaleza del trabajo, qué tipo de trabajo es. Para la ordinaria son 8, para la mixta son 7 y para la nocturna son 6. Miren, ese sería el orden. Diurna 8, mixta 7, nocturna 6. Pero existe un máximo absoluto, que es el de 12 horas diarias. Este máximo absoluto es el límite máximo que usted tendría que trabajar para una persona de manera directa, que se incluye el horario de jornada extraordinaria de trabajo o las horas extras, o hay algunos trabajos sujetos a regímenes especiales que tienen que trabajar, por ejemplo, los traileros, las personas que van en ruta. Ese es un tipo de trabajo especial que también lo establece nuestra legislación. ¿Cuál es el fundamento de este? Es el artículo 122 del Código de Trabajo. Artículo 122 del Código de Trabajo. Si usted lo leamos para que vayamos en una misma sintonía. Se los voy a compartir acá. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, establecimientos, máquinas, instalaciones, plantíos, productos o cosechas que sin evidente perjuicio no sea posible sustituir a los trabajadores o suspender las labores. Ahí tienen esta salvedad para que lo vayan tomando en consideración. Esta diapositiva está bien hecha para que la vayan tomando en consideración. El fundamento de todo lo que estamos viendo está en los artículos 102, literal G, de la Constitución Política de la República,
Artículos 116, 117 y 122 del Código de Trabajo. ¿Quién tiene ahí la Constitución para que me lea el artículo 102, literal G, por favor? Artículo 102, literal G. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas del trabajo. Quienes, por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores, laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. Muchas gracias, Jocelyn. Vean qué interesante lo que establece nuestra Constitución. Muy bien, vamos a continuar. Veamos un caso práctico. ¿Qué jornada se aplica? Aquí va el caso y ustedes van a ir viendo para que vayan viendo cómo van a ir haciendo los 10 casos que ya están publicados en Classroom para que ustedes desarrollen la reafirmación de conocimientos que hemos visto hasta el momento. ¿Cuál es el caso? Un trabajador labora de lunes a viernes de 16 a 22 horas. ¿Qué tipo de jornada tiene? El horario ejecutado es de 6 horas diarias. De este tiempo, 2 horas son diurnas, que sería de 16 a 18 horas, y 4 horas son nocturnas, de 18 a 22. ¿Cómo quiero que responda? La respuesta sería, se trata de una jornada nocturna no mixta. Inicialmente cualquiera diría mixta, pero recuerden la regla. La ley establece que cuando una jornada mixta se elaboran 4 o más horas durante el periodo nocturno, toda la jornada se comprende como nocturna. ¿Cuál sería la consecuencia práctica de esto? Se aplican los límites de la jornada nocturna, máximo 6 horas diarias y 36 semanales, y esto está establecido en el artículo 117, tercer párrafo del Código de Trabajo. Muy bien, ¿qué es la jornada extraordinaria? Las horas extras. Esto nos interesa. Es el tiempo de trabajo efectivo que se ejecuta fuera de los límites establecidos para la jornada ordinaria. El fundamento, el asidero legal, es el artículo 116 del Código de Trabajo. ¿Cuál sería el tipo de remuneración que usted tendría que tener si trabaja como hora extra? Debe pagarse con un 50% adicional sobre los salarios mínimos o sobre los salarios superiores pactados. Hagámoslo de una manera sencilla. Imagínense ustedes que hipotéticamente usted gana 6,000 quetzales al mes. Si usted divide 6,000 quetzales al mes, dentro de 30 días, por día está ganando 200 quetzales. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué jornada trabaja usted? ¿Ordinaria, nocturna o mixta? Supongamos que usted trabaja en la jornada ordinaria. Entonces, ¿cuánto es el límite máximo de la jornada ordinaria? 8 horas. Entonces, 200 quetzales dividido 8 horas, usted gana por hora 25 quetzales. 25 quetzales, imagínense amigos, en este caso hipotético. Entonces, ¿cuál es la regla? La remuneración está pactada en el artículo 121. Realmente no existe una regla específica, pero sí nos da una salida al Código de Trabajo, donde indica que debe pagarse con un 50% adicional sobre los salarios mínimos o sobre los salarios superiores pactados. Entonces, la mitad de 25 es 12,50. Eso sería un 50% más. Entonces, 25 más 12,50, usted estaría ganando en esos días que esté haciendo una jornada extra, 37 quetzales con 50 centavos sustancialmente. Que a la larga, yo les quiero contar, por ejemplo, en el Colegio de Abogados yo trabajé durante un tiempo. Durante el día muchos trabajadores no hacían absolutamente nada, pero después de las 4 de la tarde todos se quedaban trabajando hasta 10 horas de la noche y lograban sacar más de un salario
completo por trabajar horas extras. Después se descubrió que no hacían nada durante el día y les cayó un procedimiento interno. Cuando no se tiene que pagar horas extras, no se consideran horas extraordinarias las empleadas en subsanar errores propios del trabajador ni las derivadas de su falta de actividad. Y ahí es donde encaja el caso que yo les estoy indicando. ¿Cuál es el aumento del límite diario? El límite diario ordinario puede aumentarse hasta en 2 horas diarias, sin exceder los topes semanales de 44, 36 o 42 según el tipo de jornada. ¿Qué quiere decir esto? Máximo 44 para la jornada diurna, 36 para la nocturna y 42 para la mixta. Esto está en el artículo 118 del Código de Trabajo. Veamos primero el 121, segundo párrafo. Artículo 121, segundo párrafo, para que vayamos en una misma sintonía. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables. El clásico cajero del banco, ¿va mucha? ¿Qué pasa con el clásico cajero del banco? Hay quienes que tienen que cerrar hasta 3, 4 horas y ni modo, pues parte del trabajo. Ahora, veamos el artículo 118. La jornada ordinaria que se ejecuten trabajos que por su propia naturaleza no sean insalubres o peligrosos, puede aumentarse entre patronos y trabajadores hasta en 12 horas diarias, siempre que no exceda la semana de los correspondientes límites 48 horas, 36 horas y 42 horas que para la jornada diurna, nocturna y mixta determinen los 2 artículos anteriores. Esto es muy importante. ¿Qué subrayaría aquí yo vital? Si un trabajo no es insalubre, ojo con esto, se puede aumentar hasta en 2 horas diarias. Es decir, de 8 usted estaría trabajando 10, pero de esas 10 horas usted tendría el derecho a trabajar 2 horas extras en jornada extraordinaria para hacer un total de 12 horas al día si estamos en la jornada ordinaria como tal para que lo vaya tomando en consideración. Muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí, amigos. El otro día de clases vamos a finalizar el tema que nos quedan algunas diapositivas y vamos a empezar a ver otro tema bastante importante. Bajo esa línea de acción, ¿qué les sugiero? Vayan realizando los casos. Los casos están bien sencillos para que ustedes desarrollen elementos prácticos en materia laboral. Y ya con esto, pues yo los veo de manera presencial la próxima semana. Solo voy a hacer una captura de asistencia. No se preocupen, no es necesario que enciendan su cámara. Solo quiero topar los nombres para que saquemos un listado de los que hoy participaron. Muy bien, amigos. Pásenla bien, qué gusto saludarles. Los veo la próxima semana. Feliz noche, sí. Feliz tarde, feliz día. Buenas noches, licenciado. Feliz tarde, te cuida. Feliz noche, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos. Se cuidan, pues hasta luego. Buen provecho. Feliz día.